Supongo que sí. Sí, profesor. Se me arrancaron algunos. Bien, continuemos. Y ya que estábamos en esa, continuemos rapidito mejor. Estábamos por ahí. Acá achicamos este monito. Acá nos metimos a la presentación. Y estábamos jugando aquí. Entonces quedamos con el dulce de leche. Estábamos hablando de manjar. Entonces, la materia indudablemente tiene sus características. ¿No? La materia tiene sus características y eso tenemos que fijarnos muy bien. Porque dependiendo de las características es como se considera. Cómo se considera lo que vamos a hacer con ella, ¿verdad? ¿Está bien? Porque si alguien me dice, parramamos el manjar en una mesa, ahí está. Y me dicen, cámbielo de esta esquina de la mesa a la otra esquina de la mesa. Entonces uno le habría dicho a la persona, ¿cómo no me dijiste antes? Porque ya di vuelta el manjar en esta esquina. Ahora para llevarlo a la otra, si lo empujo, voy a manchar toda la mesa hasta llegar al otro lado. Como es viscoso, se pega. Y se pega en la mano. Si me hubiesen dicho antes, lo llevo en el tarro. Lo llevo en el tarro y lo dejo caer en la otra esquina. Porque como estamos hablando de mecánica, de termodinámica, de movimientos de cosas, considerando la temperatura, claro, nos encontramos que trasladar el manjar como manjar, con la mano, etcétera, etcétera, que adecuado. Hay que llevarlo en un tiesto, en un pote, ¿verdad? Ahí estamos re bien. Entonces, esas consideraciones, para cualquier cálculo que nos pidan, cualquier cosa que queramos hacer, tenemos que definir la masa en tanto densidad, viscosidad, ¿verdad? Tensión superficial, etcétera. Un montón de definiciones o transformaciones que puede sufrir la masa. Entonces acá tenemos una de ellas, la densidad. La densidad la hemos definido como masa partido por volumen. Recién hicimos una discusión. Hace poquito rato hicimos una discusión. Que también nosotros confundimos el peso. Peso, ¿verdad? Partido por el volumen. Pero peso, ¿qué lo quiere igual? La masa. Y al lado empezó a molestar. Era igual a la masa por la gravedad partido por el volumen. Pero fíjense que la masa partido por el volumen es la densidad. La masa partido por el volumen es la densidad. ¿Ya? Es la densidad por la gravedad. Por lo tanto, esto no puede ser la densidad. Esto ya no es la densidad porque ahí aparece la densidad y me aparece la gravedad. Profesor, disculpa. ¿Sí? ¿Que hay alguien en la sala de
espera para que lo acepte, por favor. Ni un Disculpe la problema. interrupción. Ni un problema. Lo que debería yo colocar es Sin salita de espera. Disculpe la interrupción, por favor. David Gutiérrez, pues está ahí afuera. Ya, ahí lo dejamos atrás. Gracias por avisarme. ¿Eh? No hay problema. Entonces, estábamos jugando a esa definición, ¿no es cierto? Y nos encontramos con que lo que estábamos definiendo por kilogramo, ¿verdad? Lo que estábamos definiendo por kilogramo ahora ya no es kilogramo. Entonces, como acá está la densidad, aquí, y esto, el peso, es kilogramo, ¿verdad? Entre comillas, el peso es kilogramo. Kilo lo definimos nosotros, ¿verdad? Kilo. Pero en definitiva no son nada kilos. Nosotros le llamamos kilogramo. ¿Cuánto pesas tú? 50 kilos. Y esa que decíamos es unidad de peso. ¿Verdad? Partido, como estábamos hablando acá del volumen, partido, ¿verdad? Por metro cúbico. Partido por metro cúbico. Kilogramo partido por vamos a tener que escribirle a la reina esta cuestión. Por metro cúbico. ¿Ya? Entonces estamos hablando de dos unidades iguales, aparentemente, ¿verdad? Unidades iguales. La que tenemos acá como densidad, ¿verdad? La que tenemos igual a la densidad, a las que tenemos igual a qué cosa. A una nueva variable que se llama peso específico. Que se llama peso específico. Gamma. Peso partido por volumen, ¿verdad? La densidad se mide en kilogramos partido por metro cúbico. El peso específico se mide en kilogramos partido por metro cúbico. Tenemos que hacer una diferencia. Entonces acá se coloca kilogramos fuerza por la unidad que nosotros trabajamos. Kilogramos fuerza. Porque en definitiva M por G es Newton. Entonces aquí es Newton partido por metro cúbico, pero nosotros decimos kilogramos. ¿Cuánto pesa usted? 50 kilogramos. Pero tenemos que agregarle ahora, para arreglar el vocabulario, tenemos que agregarle kilogramos fuerza, que es distinto al kilogramo masa. ¿Cuántas veces distinta? Allí la está diciendo nuestra ecuación. Nuestra ecuación nos está diciendo es distinta en G veces. Distinta en G veces. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo entonces. Y eso nos lleva a reflexionar en saber muy bien la definición de densidad y la correspondiente a peso específico. ¿Ah? Pero también, antes,
definimos volumen específico, porque vamos a hablar después de peso específico. Damos vuelta a la expresión, ¿verdad? Damos vuelta a la expresión. Teníamos la densidad, masa partido por volumen. El volumen específico es volumen partido por masa. ¿Ya? Entonces aquí nos queda volumen partido por masa. Volumen específico, volumen partido por la masa. ¿Ya? Volumen específico puse las unidades, pero debería haber puesto la expresión. ¿Ya? Entonces, volumen específico es igual. Hay alguien más que lo espera. Ahora me avivé. Profesor, ¿y peso específico era kilogramos fuerza partido en metro cúbico, cierto? ¿Sí? Ya, es para que me quede más claro. Gracias. Entonces ahora estamos en el volumen específico y dijimos que este volumen específico, que es una B así coqueta, ¿verdad? Volumen específico es ahora el volumen partido por la masa. ¿Ya? Esta expresión que está ahí, que se mide en metros cúbicos partido por kilogramo, evidente. Volumen partido por la masa es el volumen específico, una B más chiquitita. ¿Mm? Pero ahora definimos volumen específico. Y antes teníamos la densidad. Por lo tanto, el volumen específico es igual a 1 partido por la densidad. ¿Ya? Es el recíproco. ¿Mm? Y luego definimos conociendo la gravedad, ¿verdad? Que nos cambia el peso, si estamos en la Luna, si estamos en Marte o si estamos en Venus, porque el G cambió, ¿verdad? Entonces, entre la densidad, que era igual al peso a la densidad por la gravedad, el peso específico igual a la densidad por la gravedad, nos va a cambiar en la Luna, nos va a cambiar en Marte y nos va a cambiar en Venus. La masa no cambia. Ojo con el descubrimiento que hicimos. 5 kilos masa aquí en Marte, en Venus, y en la quebrada de la G es 5 unidades de masa. El peso específico, como hay que multiplicarlo por el G, en la Tierra el peso específico es 1. En Marte el peso específico es otro, ¿verdad? Para la misma masa. Y en Venus es otro para la misma masa. Entonces hay que tener cuidado, que la masa se mantiene constante y el peso específico depende del lugar. Entonces uno es variable y el otro es constante. Profesor, entonces el peso específico es, ¿cuál es la fórmula, perdón? Es igual a la densidad por la gravedad. Ya, así es. ¿Ya? El peso específico lo vimos ahí, aquí al ladito, ¿verdad? Que quedó igual a la densidad por la gravedad. ¿Ya? Esta expresión que está acá. Este era el peso específico. La letra gamma. ¿Ya? Me quedó un poco larga la mano nomás. ¿Ya? La letra gamma, peso específico, que es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, como la gravedad cambia, el peso específico cambia. Entonces, el peso específico cambia. Se llama peso específico, entonces, la relación entre el peso de una sustancia
y su volumen. El peso de una sustancia, fíjense ustedes, nos puso peso de una sustancia. Y el peso depende de la gravedad del lugar. ¿Ya? Peso depende de la gravedad del lugar. Entonces, allí es que pusimos kilogramos, fuerza, peso específico, peso partido por volumen, en unidades kilogramos, fuerza partido por metro cúbico. Y abajo tenemos la relación entre el peso específico, ¿ya? Entre el peso específico y la densidad. ¿Ya? Entonces, no tenemos que confundir kilogramo fuerza con kilogramo masa. Allí les puse con letra azul abajo para tenerlo presente. Profesor, entonces, kilogramos fuerzas son ¿cuáles? O sea, ¿cómo es la diferencia El entonces? kilogramo fuerza es el peso, Ya, porque el peso es una fuerza, pues M por G. sí. Y la densidad no, pues la densidad es la pura masa. Ah, ya. La densidad ocupa el kilogramo masa, ¿cierto? Bueno, valga la Claro. redundancia. Ah, ok. Entonces, para la densidad utilizamos kilogramo masa y para el peso el kilogramo fuerza. Entonces, allí tenemos algunas densidades en tablas, para el aceite, el acero, el agua, ¿verdad? Y estas cosas sirven mucho para saber, por ejemplo, qué es más duro y qué es más blando. Por ejemplo, ahí si ustedes ven el acero, es 7.850 en la tabla, kilogramos por metro cúbico, mientras que el aceite es 920. Entonces la densidad significa que es bastante alta, entre comillas, mientras más pesado sea. La densidad de la pluma bit debe ser bajita, ¿verdad? Bueno, hay de distintas cosas. Hay algunas cosas que Profesor, son extremadamente densas. Por ejemplo, el tántalo. ¿Ya? profesor, ¿Sí? usted habló no sé si fue la expresión que usó, pero más pesado, más duro, pero el concepto de dureza tiene que ver con una resistencia al como ser rayado, o a eso tenía entendido yo. No, hay que tener cuidado. El rayado se llama dureza. Pero por eso, es No que porque es ese, más duro, es más denso. ya, es que ¿Ya? creo que eso había dicho usted. Eh, ¿Ya? Ahí hay que Por tener eso, cuidado. Por eso para estaba salir de la diciendo duda. yo, por ejemplo, el tantalo, el torio, el uranio. El uranio es 19.100, ¿verdad? El uranio. Acá me falta el mercurio, por ejemplo. El mercurio es 13.000. ¿Ya? 13.000, mercurio. Y mientras que el acero es 7.000. ¿Está bien? Pero el acero es duro y el mercurio que tiene mayor densidad es líquido. Allí te encontré un contraejemplo a la idea de dureza. El mercurio, ustedes saben que es líquido y es 13.000 la densidad, 13.580. Y el acero, que es sólido, tiene 7.850. Por ejemplo, podríamos haber dicho, el mercurio es más duro que el acero, no, más pesado, dijimos, ¿verdad? Porque la densidad es proporcional al peso específico
en 10, porque la G es constante. Entonces, si el mercurio tiene densidad 13, ¿verdad? En kilogramos fuerza tiene 135.800. Porque acá tenemos la densidad que es la masa. Si nos queremos pasar a peso, tenemos que multiplicar por 10, tenemos que multiplicar por la gravedad. Así que todos estos números que están aquí, si queremos tener el peso específico, hay que multiplicarlo por la gravedad. No olvidar. Y fíjense de las cosas más duras que hay acá, ¿verdad? Desde el punto de vista cristalográfico de la molécula, es el diamante, cuya densidad es 3515. Están en orden alfabético para ubicarnos rápido, ¿verdad? Ahí está. ¿Y dónde está el vidrio? Es 2500. Eso es para cuando nos hacen trampa, nos venden un vidrio puesto en un anillo como diamante. Lo podemos descubrir sacando el peso específico. Evaluamos el volumen, ¿verdad? Y lo pesamos. Y ahí descubrimos qué densidad, si es vidrio que nos vendieron o es diamante. Lo mismo pasa con el oro. Cuando uno compra joyas, generalmente, tenemos que ver qué densidad tiene a través del peso específico para saber si es oro de 14 quilates, 18 quilates, 21 quilates, etc. ¿Ya? Entonces, hay que conocer y aprender a manejar las tablas y discutir entre los valores de ellas, ¿verdad? Y la viscosidad, habíamos hablado del manjar. Allí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? De una cosa que es polvo en la cuchara, la tiramos al agua y se hace como chocolate. Se saca, se transforma en polvo, se tira, ¿verdad? Y es una pasta. Allí tenemos una transformación de la masa, porque la cantidad que tira de polvo azul, ¿verdad? Es la misma, pues yo lo puedo sacar todo y lo conservamos, pero cambia, ¿verdad? Sus propiedades físicas, no cambia la masa es la misma, cambió las condiciones físicas. Allí estamos viendo otro ejemplo, el de los vasos de al lado. Tenemos dos líquidos y dejamos caer algo igual. En uno se hunde y en el otro flota. Se hunde y en el otro flota, se va a la superficie. Uno se hunde y el otro flota. Es una condición, ¿verdad?, de la tensión superficial de la viscosidad. Y allí tenemos un vaso separado, aceite, ¿verdad? Otro coso azul y otro coso naranja. Hoy día lo aplican mucho estas cosas para vender el copete, ¿verdad? Ya los garzones se especializan en hacer, ¿verdad?, copetes de distintos colores para que sea más llamativo, pero están aplicando propiedades físicas. Entonces, distinguido la materia constante no puede entrar a un sistema, ¿verdad?, cerrado. La materia que está encerrada permanece constante para todos los cálculos. Allí no tendría que preguntarme yo cuál es la masa inicial y cuál es la masa final. Se puede particionar. ¿Qué significa particionar?
¿Ya? Veamos qué significa particionar. Hablamos de un sistema cerrado. Mi lápiz. Ese. Sistema cerrado. Me faltó color. Ese. Sistema cerrado. Y dijimos la masa adentro, vamos a hacer una masa. Permanece constante. Esta es la masa. Sistema cerrado. ¿Verdad? Pero se puede particionar. No confundir entonces, ¿verdad? Podríamos tener el mismo sistema. Claro que acá la bolita no me va a salir igual. Pero es el mismo sistema. Pero ahora la masa tenemos. Una quedó chiquitita. Otra se transformó en una poza. Y la otra se transformó en una nube, en vapor. Entonces nos quedó sólido, líquido y gas. Pero la suma de estas masas son iguales. Porque la masa en un sistema cerrado es constante. La masa en un sistema cerrado es constante. Pero se puede particionar en sólido, líquido y gas. Entonces acá tenemos que tener cuidado. Porque uno podría decir a manera de ejemplo termodinámico, tenemos una presión, un volumen y una temperatura, una cierta masa, ¿verdad? Que tiene una fracción sólida, entonces masa sólida, y otra fracción gas. Para el mismo problema, para el mismo sistema, generamos ahora una llamita, una velita acá, entregamos calor al sistema y algo tiene que pasar. Entonces disminuye la parte sólida porque se evapora la otra y aumenta la masa de gas. Entonces, conociendo las condiciones finales del sistema, ¿ya? Conociendo las condiciones finales del sistema y las condiciones iniciales del sistema,
iniciales del sistema, determine, por ejemplo, el volumen del gas final. Esa es nuestra pregunta. ¿Está bien? Entonces, acá la masa total tendríamos que escribir es igual a la masa sólida más la masa de gas en la condición 1 y va a salir ahora la masa S en la condición 2 más la masa de gas en la condición 2. Entonces vamos a tener que calcular, vamos a tener que buscar lo que se llaman, dijimos, funciones termodinámicas. Tenemos que buscar la función I, que es una función de los parámetros térmicos. Y a eso nos vamos a dedicar, a jugar con ecuaciones para calcular estos fenómenos de transformación. Cómo nos vamos de un lado para el otro, cómo recuperamos datos y cuando se tienen dos sistemas, por lo tanto dos ecuaciones, con una incógnita, máximo 2, se pueden resolver sistemas de ecuaciones para pasar de uno al otro sistema. Podemos jugar entonces a resolver sistemas, pero para eso tenemos que saber plantear. Y para eso uno debiera hacer siempre un diagrama, es decir, un monito, y luego formular. Formular significa generar el modelo matemático para calcular, pero para pasar del diagrama a formular, tenemos que conceptualizar qué conceptos están involucrados en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y conceptos. Temperatura constante, presión constante, volumen constante. ¿Qué concepto aplicamos para poder buscar la fórmula del diagrama que hicimos sobre el planteamiento que nos entrega el problema o el caso que estamos analizando? Tarro de manjar, por ejemplo. Tenemos que hacer un diagrama, cómo sube la temperatura, ¿verdad? Que parte de la temperatura ambiente, se va coccionando, llega a la temperatura de 100 y dentro del tarro aumenta la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un diagrama, sobre el diagrama conceptualizar para luego formular, luego buscar la metodología de resolución, etcétera, etcétera, y sacar resultados, ¿no? Entonces, ese es, en el fondo, nuestro propósito, ¿no? Estamos por acá. Entonces, ya vimos que la masa cambia. Y cada uno de esos cambios tiene un nombre. Entonces, Profesor, disculpe, ¿puede volver un poquito atrás? A la diapositiva anterior. Eso de abajo a la derecha, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa la deformación de un elemento de fluido? nada, lo que está abajo es que un líquido no se puede mover, la masa no necesariamente se mueve como un todo. Por ejemplo, si esto es masa, ¿verdad? Y la tenemos sobre una cubierta, así, la empujamos de una esquina, se mueve entera, ¿verdad? ¿Está bien? Pero ahora supongamos que esta es una gelatina.
y la empujamos de una esquina, se deforma. ¿Está bien? Y eso depende de la viscosidad. Por ejemplo, si miramos este monito que tenemos acá, vamos a ver si puedo rayar acá en este sistema. Opciones de puntero, pluma. Ahí tengo la pluma. Voy a suponer que esta es la gelatina. Esta es la gelatina, ¿está bien? ¿Ya? ¿Ya? Así como una sustancia, una gelatina. Si la tomamos de la esquina y la tiramos con una fuerza, o la empujamos con una fuerza de esta esquina, Ujú. ¿verdad? La forma que va a tomar la gelatina es esta. Ah, Se deforma, se queda pegada en el suelo, lo que estábamos hablando de Claro, manjar. a Se queda medida pegada que en el se suelo y va la parte de arriba se empujando, mueve. Y va a eso ir es por disminuyendo. culpa de la viscosidad. ¿Ya? ujú. Eso es por culpa de la viscosidad. Entonces se genera un torque, se genera una tensión, un torque. Porque acá tenemos la fuerza, ¿verdad? Y aquí tenemos un radio vector R, y acá está el punto de contacto. Entonces, si yo hago el monito en otro lado, tenemos acá el R, el punto de contacto, ¿verdad? Y este es R. Si aplicamos una fuerza hacia allá, ustedes ya lo aprendieron esto, una fuerza hacia allá, aparece ¿qué cosa? Un torque. Esto se tuerce. Aparece una tensión o un torque. Ahí está definido para un líquido. ¿Cuánto vale el torque? ¿Ya? Y influye la viscosidad. Entonces, para medir la viscosidad, se mide con un aparatito de fuerza y se va deformando y se calcula cuál es la fuerza de reposición, de volverse a hacer. ¿Mm? Eso es lo bonito que teníamos ahí, pero esta lámina la saqué yo, ¿verdad? No con el propósito de ver el torque, que es más adelante. Bien, distinguidos genios. Allí tenemos nuestro sistema, ¿ya? La bolita, que dijimos que hay que pensar que dentro puede haber una masa, entonces yo le hago así para que piense que es un globo, una pelota, ¿ya? Entonces tenemos una masa dentro y vimos que la masa, dependiendo de las capacidades, calores específicos, tablas de distintas cosas, y vamos a entrar ahora a estudiar en sí los cambios de un sistema debido a los efectos de la temperatura. Es decir, acá vamos a someter el sistema a procesos térmicos, y esos procesos térmicos, ya vimos por definición, nos hacen cambiar la presión, el volumen y parámetros de la masa. Que la masa puede estar sólida, si aplico mucha temperatura se va a transformar en líquido, si aplicamos mucha temperatura se va a transformar en vapor. Y la suma tiene que ser igual a la masa inicial. Y la masa entonces tiene un montón de características que están en tablas. Entonces la tarea de autoformación para mañana
en el primer bloque es buscar tablas de calores específicos, capacidades caloríficas de fluidos, refrigerantes, de líquidos, sólidos o lo que encuentren. Y además definir relaciones entre P, B y T. Con esas relaciones vamos a jugar. Y ustedes, para que las conozcan antes, dedican un bloque a estudiar PBT, sus relaciones. Hay algunas leyes, la ley de Bowie y de Mariotti y otros más, ¿verdad? Y encontrar las tablas de calores específicos y capacidades caloríficas de fluidos, sobre todo refrigerantes, y también de sólidos, gases y líquidos. Me faltó acá colocar gases. ¿Ya? Entonces mañana, primer bloque, se dedican a esto y nos encontramos en el segundo bloque, en el bloque de laboratorio. Y el Ya. jueves vamos a tener ejercicio de esto. Vamos a empezar a jugar con las transformaciones en tablas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, profesor. ¿Le sacaron foto a la pantalla? Sí, Profe, ¿este PPT lo va a subir o ya está subido ya? Disculpe. No, este lo voy a subir. Ah, ya. No, subir Sí, los 2 PPT de la semana porque vi que pasada. habían Ahora dos. voy a subir esto y más los 4 YouTube. Lo voy a subir más tarde. ¿Mm? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, se agradece su atención como siempre No, y por a mi parte preparar no, el profesor. trabajo. Muchas gracias, ¿verdad? Se les agradece su asistencia. Y nos estamos viendo entonces mañana yo con ustedes a las 12. ¿Ya? No obstante, en el bloque de 10 para las 11 hasta 10 para las 12, yo estoy atento al correo por si tienen alguna consulta que hacer. ¿Ya? profesor, ¿y acuerdo? la tarea se la mandamos al correo a usted o no? Siempre al correo o la suben al educando. Pero a Educando no la podemos subir a menos que usted coloque una entrega de Entonces al tarea. correo nomás. Yo Ya. después subo notas. Ya, ¿Ya? profe. Ya, juventud, nos estamos viendo. Que Bueno, tengan un profesor, buen día. nos vemos mañana entonces. Que esté bien. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Que les vaya bonito. Gracias, usted igual.